Hola detectives. Hoy vamos a hablar de casos a los que no les encuentran aún explicación. Recuerda contarnos qué teorías tienen. ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden dejar sus pistas y opiniones. Su voz es clave en esta investigación. Hay mucho que cubrir aquí. Historias aterradoras en Halloween, en donde criminales aprovechan para enmascararse, hasta desapariciones inexplicables en accidentes automovilísticos. Suscríbete al canal y dinos qué otros casos te gustaría que investiguemos. ¿Podrías imaginar qué hay en la retorcida cabeza de un ex esposo que mata al bebé de su expareja por ser de alguien más? Esto fue lo que le pasó a Doreen. Era la noche de Halloween de 1984 y Doreen Urbert, de 31 años, estaba acurrucada en el sofá de su casa en 2792 Guildhall Drive, en San José, viendo una película de terror tranquila con su marido Charles, y su hija Deanna. Deanna tenía casi 5 años en ese momento y había estado disfrutando de la magia de su primer Halloween. Charles ya la había llevado a pedir dulces por el vecindario y Doreen había decorado la entrada con calabazas, lo que indicaba a los niños del lugar que su casa era una apuesta segura para conseguir algunos dulces. A pesar de estar embarazada de 8 meses, Doreen estuvo de pie y desocupada la mitad de la noche, respondiendo a la puerta principal y repartiendo dulces a las pequeñas criaturas de pesadilla que llamaban a la puerta. Fue un Halloween verdaderamente feliz. Al igual que su hija, Doreen y Charles también estaban muy animados, emocionados por dar la bienvenida a otro niño al mundo y dejar atrás algunas pérdidas personales. No solo la hermana de Doreen había muerto en un incendio en su casa en 1980, sino que, por esa misma época, ella había perdido a su primer hijo de un matrimonio anterior. Habían sido unos años difíciles, pero finalmente había una luz al final del túnel. A medida que avanzaba la noche, Charles le dijo a Doreen que iba a ir a la tienda a comprar una botella de vino y que volvería en unos 15 minutos. Se dirigió a la puerta principal y dejó a Doreen y Deanna solas en la casa. Poco después, se oyó un fuerte golpe en la puerta principal. Eran aproximadamente las 9 p.m. en ese momento. Un poco tarde para los niños que iban a pedir dulces, pensó Doreen. Sin embargo, Deanna, invadida por la emoción de su primera noche de Halloween, le rogó a su madre que abriera la puerta para poder ver los disfraces de los demás niños. Doreen se levantó lentamente del sofá y atravesó el pasillo, con Deanna pegada a ella. Abrieron la puerta juntas, con un feliz Halloween, esperando ver un puñado de pequeños terroríficos, vestidos con sábanas y máscaras de Drácula. Pero sus sonrisas se desvanecieron cuando notaron la figura solitaria de pie en el porche. No era un niño, sino un hombre adulto vestido con botas, mono de trabajo y una máscara de lobo de goma con guantes de goma a juego. Una mirada de comprensión cruzó por el rostro de Doreen y le dijo con severidad al visitante que se fuera. Pero desde detrás de su máscara de lobo, el hombre simplemente respondió: «Te voy a matar», y reveló un machete que había estado escondiendo detrás de su espalda. Doreen le gritó a Deanna que corriera y se escondiera. «Doreen», con el corazón acelerado, la joven corrió hacia la sala de estar, se escondió detrás del sofá y se cubrió con una manta. Se quedó quieta mientras el sonido de los gritos y golpes del pasillo fue reemplazado por un silencio inquietante. Asomándose por debajo de la manta, vio cómo el hombre enmascarado entraba y pasaba por delante del sofá. Buscó por la habitación consciente de que había alguien más en casa, pero afortunadamente no la vio. «Si dices algo», gritó, «volveré y te mataré también». El vicario enmascarado huyó de la casa y desapareció en la noche. Varios minutos después, Charles regresó de la tienda y encontró a su esposa Doreen tirada en un charco de sangre en el pasillo y a su hija Deanna escondida detrás del sofá.
Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron rápidamente y, aunque Doreen todavía respiraba, el pronóstico era sombrío. Su atacante le había cortado la mano izquierda y la había dejado caer en la sala de estar, y tenía cortes en la cabeza y la cara que llegaban hasta el cerebro. Pero lo más inquietante es que el hombre lobo había apuntado a su abdomen. Como dijo un socorrista, la habían desollado como a un ciervo destripado, y su hijo no nacido fue encontrado colocado debajo de un taburete con una calabaza encima, como si la calabaza estuviera sonriendo al bebé. Los agentes llegaron mientras los médicos atendían a Doreen y encontraron a Charles cubierto de sangre y lágrimas, aferrándose con fuerza a su hija. Cuando intentaron arrebatarle a Diana de sus brazos, entró en un estado de pánico incontrolable. Lo colocaron en un coche patrulla por su propia seguridad, pero intentó liberarse, pateando y golpeando su cabeza contra la ventana para volver con su familia. Mientras tanto, otros investigadores encontraron un objeto en el porche delantero, una máscara de lobo de dibujos animados con ojos saltones y lengua que se movía. Vengo a negar del idioma de visión por la espera de se ponen en teoría per barco salto e pronto al cortione parto. Desafortunadamente, Doreen sucumbiría a sus heridas mientras se dirigía al hospital, y Charles, que inmediatamente fue considerado el principal sospechoso, fue llevado a la sede de la policía local para ser interrogado. Después de todo, el asesinato de Doreen había tenido lugar en el breve lapso de tiempo que había salido para ir a la tienda, y al parecer había regresado apenas unos momentos después de que el hombre lobo hubiera huido de la escena. Sin embargo, el momento era sospechoso. Después de hablar con los vecinos y seres queridos de Doreen, pronto quedó claro que había otro sospechoso potencial: su amargado ex marido, William Michael Dennis, conocido simplemente como Mike. Doreen y Mike se casaron en 1975. A los 76 años, tuvieron un hijo juntos, Paul. Mike, que por lo general era un personaje sombrío y malhumorado, adoraba a Paul y estaba decidido a darle una infancia mejor que la que había tenido. Sin embargo, se dice que su interés por Paul lo llevó a descuidar a Doreen, a quien mantuvo en casa, aislada de su círculo social. Como resultado, su matrimonio inevitablemente se rompió y la pareja acordó separarse. Aunque Doreen obtuvo la custodia total de Paul, siempre fue cortés con Mike y lo recibió cuando él quería. Con la esperanza de recuperar a Doreen, Mike se mudó a una casa a 6 cuadras de distancia. Aunque mantuvo una fachada alegre en su interior, a Mike le molestaba lo feliz que parecía Doreen después de su divorcio. Él siempre había sido socialmente torpe y le resultaba difícil entablar relaciones mientras ella estaba ocupada reencontrándose con viejos amigos y asistiendo a eventos. El resentimiento de Mike solo aumentó cuando Doreen conoció y se enamoró de Charles, un chico exitoso, equilibrado y despreocupado que dirigía su propio negocio y que sirvió como un increíble modelo a seguir para el joven Paul. Y así nació Diana. A Mike le quedó muy claro que Doreen ya había seguido adelante, pero seguía yendo a jugar con Paul y a pasear con él, temeroso de que Charles lo sustituyera. Sin embargo, en 1980, ocurrió una tragedia cuando Paul, de 4 años, se ahogó en una piscina detrás de la casa de Doreen y Charles. Mientras jugaban en el jardín, el niño se escabulló de la vista de los demás durante unos minutos y en ese tiempo cavó un hoyo en la barrera que rodea la piscina. Aunque fue un accidente desafortunado, Mike culpó a Doreen por la pérdida de su hijo, creyendo erróneamente que ella había ahogado intencionalmente a Paul para que dejara de visitarlo. Incluso presentó una demanda por homicidio culposo contra ella. Pero el tribunal falló a su favor y determinó que había tomado precauciones para tapiar la piscina y que el accidente fue solo una de esas cosas desafortunadas. Aunque estaban desconsolados, Doreen y Charles siguieron adelante lo mejor que pudieron, poniendo buena cara mientras criaban a Diana
decididos a que el incidente no la privara de una crianza normal y feliz. Mientras tanto, Mike se enojaba. Ver a su ex sonreír después de todo lo que había pasado hizo que sus pensamientos oscuros se enconaran. Y cuando le llegó la noticia de que ella ahora estaba embarazada de otro hijo, quienes lo conocían dicen que se sintió consumido por la ira. Lo que nos lleva de nuevo a esa fatídica noche de 1984. 2 horas y media antes del ataque, varios residentes de Guildhall Drive habían notado que un hombre con una máscara de lobo observaba la residencia de Urwood desde el otro lado de la calle, sosteniendo una bolsa de supermercado con una bolsa de supermercado, objeto pesado dentro. Quienes lo habían visto sospecharon que podría ser Mike Dennis. Diana también creyó haber escuchado a su madre gritar el nombre de Michael justo antes de que el intruso la masacrara. Los detectives decidieron visitar a Mike a las 12:20 am del 1 de noviembre. Podían escuchar el sonido distintivo del agua corriendo que venía del interior y, temiendo que Mike pudiera estar tratando de borrar evidencias, golpearon la puerta varias veces. Finalmente, hicieron que la central llamara a su número. Fue entonces cuando Mike abrió la puerta con calma y serenidad, vestido únicamente con una bata. Los agentes no pudieron evitar notar un gran corte reciente en su mano derecha. Mike lo justificó, diciendo que había estado tallando calabazas. La noticia del asesinato de su ex esposa apenas se reflejó en el rostro de Mike, y con naturalidad invitó a los investigadores a entrar para seguir charlando. Mike, seguido por un oficial, entró en su dormitorio para sacar su identificación. Ese mismo oficial se dio cuenta de que los ojos de Mike no dejaban de mirar hacia la cabecera de su cama y cómo se acercaba lentamente a ella. Sospechando, el oficial le ordenó a Mike que se quedara quieto mientras miraba detrás de ella. Allí encontró una funda que contenía una pistola Magnum cargada. Mike fue detenido de inmediato. Charles quedó finalmente libre de sospechas cuando un empleado recordó haberlo visto en la tienda la noche de la muerte de su esposa. La videovigilancia confirmó su presencia allí en el momento del asesinato de Doreen, pero para construir un caso contra su principal sospechoso, Mike, los detectives necesitaban más pruebas. Los investigadores encontraron una pequeña libreta negra en posesión de Mike en el momento de su arresto y se pusieron en contacto con sus conocidos y parejas románticas. Una mujer reveló que había asistido a una fiesta de Halloween con Mike el año anterior. Una fiesta en la que se disfrazó de lobo feroz. Esta foto, tomada en la misma fiesta en la casa, muestra a Mike usando exactamente la misma máscara que se encontró en la escena del crimen. Otras búsquedas en la casa de Mike descubrieron la ropa que vestía en la foto, así como el envoltorio de un machete de 18 pulgadas que se cree que es el arma homicida. Ataúdes hechos a mano con cerradura en el sótano, que los investigadores creen que había preparado para Doreen y Charles. Junto a los ataúdes había 2 bolsas para cadáveres cosidas a mano y 2 anclas. El análisis forense confirmó que la sangre de Mike había quedado en el lugar, mientras que la de Doreen se encontró en su casa y en su vehículo. Varios testigos se presentaron y afirmaron haber visto a Mike huir de la escena, pero dado que era Halloween, asumieron que estaba cubierto de sangre falsa. Con una montaña de pruebas en su contra, Mike fue acusado de asesinato solo unos días después del brutal crimen. Mike inicialmente negó su participación, pero después de que los fiscales presentaran sus pruebas en el juicio, admitió que había quitado la vida a Doreen, pero cambió su declaración a no culpable por razones de locura. Sus abogados argumentaron que la pérdida de su hijo Paul lo había vuelto loco y que ver a los niños pedir dulces en Halloween lo había provocado. Admitió que su plan original era encerrar a Doreen y Charles dentro de sus ataúdes hechos a mano, ponerles anclas y arrojarlos al océano desde su bote. De esa manera, sabrían cómo se sintió Paul cuando se ahogara.
Al final, sin embargo, optó por el método más fácil de esperar a que Charles saliera de la casa y atacar durante el lapso de 15 minutos en el que Doreen estaba más vulnerable. Afirmó que no sabía que Doreen estaba embarazada y que nunca habría llevado a cabo el asesinato si lo hubiera sabido. Pero quiero decir, miren estas fotos de Doreen que fueron tomadas justo antes del incidente. Vamos, amigo. En 1988, el jurado rechazó su defensa por demencia y condenó a Mike por asesinato, en primer grado por la muerte de Doreen y en segundo grado por la muerte de su hijo no nacido. En un principio se le impuso la pena de muerte, pero esa sentencia fue conmutada por cadena perpetua en octubre de 2024. Charles y Deanna han declarado desde entonces que han perdonado a Mike, aunque solo sea por su propia tranquilidad. Sin embargo, en palabras de Deanna, puedo perdonar, pero no puedo olvidar, y creo que debería recibir la pena de muerte. Tuve que crecer sin una madre y un hermano. Nuestro siguiente caso es de una desaparición inexplicable con avistamientos en todo Estados Unidos. El 20 de abril de 1989, alrededor de las 8:15 p.m., una mujer llamada Peggy Weller conducía por un tramo remoto de la carretera 200 de Montana con su padre, cuando notó que un automóvil se acercaba por el lado equivocado de la carretera, en dirección directa hacia ellos. Se desvió para evitar una colisión frontal y logró salir del camino justo a tiempo. El automóvil que estaba detrás de ella, conducido por la despachadora de policía fuera de servicio Carol Heights, no tuvo tanta suerte. Los dos vehículos chocaron. Aunque el oficial Heights, afortunadamente, salió de entre los escombros aturdido pero ileso. Del vehículo agresor salió una mujer rubia que caminó hacia el medio de la carretera y, según Heights, se quedó allí parada con los ojos muy abiertos y en silencio, mirando fijamente como si la estuvieran mirando directamente. La mujer rubia luego procedió a trepar una valla y se quedó congelada por un momento para inspeccionar el lugar del accidente. Peggy, que todavía estaba en su coche, dijo: mientras miraba hacia el lugar del accidente, vi a alguien al otro lado de la valla. Ella estaba allí de pie como una espectadora, no como si le hubiera pasado a ella. La mujer rubia se alejó caminando en silencio por el campo vacío y desapareció en la vasta oscuridad infinita. 30 minutos después, tras comprobar sus matrículas, la mujer rubia fue identificada como Patricia Meehan, de 38 años, originaria de Pittsburgh, Pensilvania. Patricia había asistido a la universidad para prepararse para una carrera en el cuidado de niños, pero terminó mudándose a Bozeman, Montana, en 1985 para trabajar como peón de rancho, impulsada por su amor por los animales para mantenerse. También trabajó en varios otros empleos en la ciudad y ahora se había ido. Las autoridades no estaban seguras de si había huido del lugar del accidente, porque se estaba escondiendo de ellas o porque había sufrido una lesión en la cabeza, aunque según su casero, Patricia había estado actuando de forma inusualmente hiperactiva y fuera de lo común el día antes de la colisión. De hecho, ese mismo día, Patricia había hablado con su padre por teléfono, expresándole sentimientos de estrés y el deseo de regresar a su casa en Pittsburgh. Parecía que iba en esa dirección cuando se estrelló, aunque todavía a 1.500 kilómetros de distancia. Inmediatamente después de la colisión, la policía descubrió huellas de pisadas en un campo remoto a unos 3-4 de milla del lugar del accidente. Las huellas coincidían en tamaño con el calzado de Patricia. Los investigadores siguieron el rastro hasta las primeras horas del 21 de abril, cuando las huellas desaparecieron en el terreno accidentado, lo que los obligó a suspender la búsqueda hasta el amanecer. Poco después, la familia de Patricia viajó a Montana y distribuyó 2.000 folletos con información sobre personas desaparecidas por toda la zona. De Jananas, el pensión don Fernando la nieta de 500 PM, Dichana Piconoficiar de Canasure y Cantorpievicev. Los voluntarios locales peinaron las montañas circundantes
mientras los helicópteros rastreaban la zona desde arriba, todo sin éxito. Las búsquedas en las minas de carbón, abandonadas de los alrededores, no arrojaron señales de Patricia. El lugar del accidente, ubicado a casi 400 millas de su casa en Bozeman, también desconcertó tanto a las fuerzas del orden como a su familia, ya que nadie podía explicar por qué había viajado tan cerca de Circle. Inicialmente, la policía teorizó que Patricia podría haber abandonado el lugar haciendo autostop o escondiéndose en un camión de heno. Sin embargo, no se informó de ningún avistamiento que corroborara ninguna de las teorías. Entre las pertenencias de Patricia, su familia encontró un rollo de película sin revelar que incluía un autorretrato tomado frente a un espejo, en el que se ve a Patricia mirando fijamente y con los ojos vacíos. Se cree que es la última foto que se le tomó a ella. Hasta el día de hoy, la mujer de 38 años nunca ha sido encontrada. Mientras algunos creen que Patricia hizo autostop para regresar a la civilización y fue silenciada para siempre por un asesino oportunista, otros piensan que es mucho más probable que se haya adentrado en la naturaleza y haya sucumbido a los elementos o a un animal depredador. Una tercera posibilidad es que todavía esté en algún lugar, viva y viviendo bajo un alias, sin haberse comunicado nunca con ninguno de sus familiares o amigos para informarles de que estaba bien. Desde su desaparición en 1989, se han registrado más de 5.000 avistamientos de Patricia, la mayoría en paradas de camiones en Montana, el estado de Washington y Dakota del Sur. En un supuesto avistamiento, se la vio acompañada de un hombre y en otro hablando sola y llorando. Los propios padres de Patricia verificarían algunos de esos avistamientos después de ver fotografías y videos que supuestamente la mostraban. Varias camareras de restaurantes han informado de que han visto a una mujer idéntica a ella, que estaba en estado de ebriedad tomando café durante horas en sus restaurantes. Dada la abundancia de supuestos avistamientos, es posible que Patricia siga por ahí, en algún lugar, sufriendo una rara forma de amnesia, una teoría que algunos psiquiatras sospechan firmemente. El 30 de agosto de 1990, la policía de Idaho arrestó a una mujer que se hacía llamar Morningstar por tirar basura posta. Kurt Fletcher, el exnovio de Patricia, comentó que Morningstar tenía un parecido sorprendente con ella e incluso tenía una voz similar. Se especula que esta mujer pudo haber sido confundida con Patricia en avistamientos anteriores. Desafortunadamente, los padres de Patricia fallecieron desde entonces sin saber qué fue de su hija. En la actualidad, hay más de 14.000 cadáveres anónimos sin identificar en Estados Unidos, a los que nadie puede poner nombre. No puedo evitar preguntarme si Patricia estará entre ellos. Quiero escuchar sus pensamientos sobre este caso. Si les gustó este caso, asegúrense de darle un like y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco y nos vemos en mi próximo video.